Bienvenidos al canal donde bíblicamente se desmantelan las mentiras de la secta romana que por siglos ha mantenido esclavizadas a millones de personas alrededor del mundo. Desarrollo del catolicismo romano del siglo XII al siglo XVI, parte 5. El protestantismo es el origen de las iglesias nacionales políticas, pero sin las blasfemas adulteraciones del catolicismo romano. El protestantismo del siglo XVI, conocido también como movimiento de reforma, fue una propuesta religiosa, económica, política y culturalmente un justo clamor de los gobiernos y pueblos oprimidos por Roma desde que nació el catolicismo romano en el año 607 en el siglo VII. Para ocultar el verdadero sentido de protesta, el catolicismo romano lo llama reforma, ya que como resultado de ese movimiento en el siglo XVI, los pueblos del norte de Europa se independizaron política y religiosamente de Roma, pero los del sur permanecieron igual, ya que pueblos y gobiernos fueron aplastados por la más terrible persecución en la que abundó el derramamiento de sangre de los mártires cristianos. Como consecuencia del movimiento de protesta político-religiosa, y aunque sin volverse del todo al cristianismo puro, al evangélico, que existía desde el siglo I entre las iglesias evangélicas, nacieron las iglesias nacionales independientes de Roma e independientes entre ellas, haciendo a un lado las blasfemas prácticas antibíblicas del catolicismo romano. Contrario a lo que enseña la historia adulterada del catolicismo, en los países donde predomina el protestantismo, mejor conocido como movimiento de reforma, no fue iniciado por hombres malvados, corruptos o degenerados, sino por hombres valientes, inteligentes, conocidos estudiosos de la Biblia y de la historia del cristianismo evangélico, que estuvieron dispuestos a perder la vida por ayudar a sus pueblos a salir del error y la opresión. Entre esos hombres estaban Lutero, Calvino, Zwinglio y un largo etcétera. Roma guarda un profundo rencor contra los protestantes o reformadores, porque lograron separar a sus gobiernos y pueblos de la opresión de Roma. Pero los católicos son una copia fehaciente de los fariseos en el tiempo de Cristo. Odian al Señor porque sus enseñanzas van totalmente en contra de los mandamientos de hombres predicados por sus sacerdotes. Y los europeos que históricamente se independizaron del catolicismo romano en el siglo XVI, como son los países del norte y sus colonias de ultramar, empezaron una creciente espiral de progreso, mientras que los del sur y sus colonias permanecieron en el paganismo, la opresión y el oscurantismo de la Edad Media, siendo esclavos del yugo papal impuesto a través del falso sacerdocio. El protestantismo fue exitoso porque los gobiernos del norte de Europa estaban cansados del imperialismo papal y de ser sus lacayos. De manera que cuando los reformadores les propusieron independizarse y les mostraron bíblicamente en qué consiste el verdadero cristianismo, aceptaron la idea. El movimiento de reforma produjo iglesias nacionales independientes de Roma, iglesias donde los jefes de gobierno eran las cabezas visibles, pero sin el paganismo ni la blasfemia del catolicismo. El movimiento de reforma no creó las iglesias evangélicas. Esas iglesias existen desde que inició el cristianismo primitivo, por lo que las iglesias evangélicas no son las iglesias protestantes. Sería absurdo creer que las iglesias de Éfeso, Corinto, Galacia, Jerusalén, Jope, etc., que sirvieron de modelo a las iglesias evangélicas de la actualidad, que no han agregado ritos ni doctrinas fuera de la Biblia, eran protestantes. Además, en el siglo I no había protestantismo, tampoco hubo reforma. Pues igual de absurdo es llamar católicas a las iglesias que menciona la Biblia, porque en el primer siglo tampoco había catolicismo. Ese inició en el siglo VII. Por ello, menciona que las verdaderas iglesias bíblicas han sido, son y serán
por siempre evangélicas cristianas, pero no protestantes. El evangelio nació en el primer siglo, mientras que el protestantismo surgió en el siglo XVI como un movimiento de reforma religiosa liderada, entre otros, por Martín Lutero en Alemania, motivado por la corrupción interna de la Iglesia Católica, especialmente la simonía, es decir, la venta de indulgencias, el supuesto otorgamiento de perdón de pecados por dinero. Y los reformadores lo rechazaban y deseaban volver a las Escrituras, argumentando que la salvación es por fe y no por obras o pagos. Fue precisamente la venta de indulgencias, la crítica central de Lutero, quien consideraba que la salvación no podía comprarse para reducir el tiempo en el supuesto purgatorio. Otro aspecto que motivó el protestantismo fue la corrupción eclesiástica, ya que existía una profunda crisis de legitimidad con acusaciones de corrupción contra las autoridades eclesiásticas, laxitud en la disciplina y la desmedida búsqueda de riqueza. Y lo que el protestantismo buscaba con la reforma era un cambio axiológico enfocado en el estudio de los principios y su utilidad para el hombre a partir de su fe, como basada en la Biblia, impulsando la lectura directa de la Escritura, ya que cuestionaba el monopolio de la Iglesia como intermediario entre Dios y el hombre. Además, había factores políticos y económicos en juego, ya que burgueses y príncipes alemanes vieron en el movimiento la forma de independizarse de la autoridad y los impuestos del Papa y del Sacro Imperio Romano Germánico. El protestantismo o movimiento de reforma marcó el nacimiento de nuevas ramas del cristianismo que se separaron de Roma, haciendo de lado la autoridad papal, como en las iglesias llamadas protestantes. Entre ellas está la luterana, una iglesia que se basa en la gracia soberana de Dios, la justificación solo por la fe y la autoridad suprema de la Biblia. Se centra en Jesucristo, enfatiza la salvación inmerecida frente a la corrupción humana, distingue la ley como la exigencia de Dios y la gracia del Evangelio con su promesa de perdón. Cree que los seres humanos no son salvos por obras, sino por la fe en Cristo, quien murió por los pecados. La ley mosaica muestra el pecado, mientras que el Evangelio de gracia ofrece perdón y salvación. La Biblia es su única fuente inerrante de doctrina. Reconoce el bautismo y la Santa Cena, aunque cree en la presencia real de Cristo en el pan y el vino. Cree que todo cristiano tiene acceso directo a Dios y vocación para servir al próximo. Su credo se suscribe a los tres credos antiguos, al apostólico, al niceno y al atanasiano. El Libro de la Concordia de 1580 constituye la base confesional que define la doctrina luterana clásica. La teología, como la practican quienes se definen luteranos, ha adoptado muchas formas al interactuar con la cultura europea y con las muchas culturas en las que surgieron iglesias luteranas en todo el mundo. Ahora tenemos a las calvinistas, que son derivadas de las enseñanzas de Juan Calvino en el siglo XVI como un sistema protestante que enfatiza la soberanía absoluta de Dios sobre todas las cosas, incluyendo la salvación. Se centra en la autoridad bíblica y la predestinación, resumiendo su doctrina referente a la salvación en el sentido de la religión cristiana, destacando la incapacidad humana para salvarse y la gracia incondicional divina. El calvinismo enseña que la humanidad está corrompida por el pecado desde la caída de Adán, que es incapaz de salvarse o buscar a Dios por voluntad propia. Sus pilares fundamentales se sintetizan en la justificación por la fe y se basan en solo fe, solo gracia, solo escritura, solo Cristo y solo gloria a Dios. Pero olvidan la enseñanza de Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Creen que Dios predestinó eligiendo solo a ciertas personas para la salvación desde la eternidad pasada. Pero el texto habla de creer y eso es fe. Y la justificación es por fe. Creen que Cristo murió específicamente por los elegidos, logrando la redención efectiva solo para ellos. Es decir, que por su gracia irresistible, Dios atrae a los elegidos hacia Él mismo a través del Espíritu Santo y ellos no pueden resistirse a ese llamado Salvador. Pero si nos damos cuenta, los elegidos fueron los judíos. Ellos fueron los elegidos. La iglesia es llamada. Por eso Juan 1:12 dice, nos abre la puerta y dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque si así fuera, como les digo, solamente los israelitas que fueron los realmente elegidos por Dios hubiesen sido salvos. Porque los gentiles hemos sido llamados, no somos elegidos. ¿Quién lo dice? Romanos 3:29 y 30. ¿Qué dice? ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Dios en su soberanía eligió a Israel como su pueblo. A ellos se les dio una promesa que por ser un pueblo desobediente, rebelde e incrédulo, no quisieron ni cuidaron, tanto que confrontaron a su Hacedor y rechazaron a su Hijo a pesar de haberles dado las señales suficientes. ¿Qué sucedió después de ese rechazo? Romanos 11:25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos. Les hablan a la iglesia, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué fue lo que pasó? Que Dios usó el endurecimiento de Israel para beneficio de los gentiles. Y comenzó el plan de salvación para los gentiles. Y Romanos 9:25 dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Ese tiempo ya se llegó. Y hoy es el momento de la iglesia. Somos sus hijos, pero no por nosotros, sino por su gracia y voluntad soberana. Creo que con esto nos debe de quedar claro. Israel es y seguirá siendo el pueblo escogido de Dios. Y los gentiles fuimos llamados a formar parte de la iglesia de Cristo. Y solo quien en Él crea será salvo. Y su predicación de la perseverancia de los santos, los elegidos y salvados por Dios, que perseverarán en la fe hasta el final, no perderán su salvación. No son solo unos cuantos, sino como dice Mateo 24:13, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Incluyendo gentiles que hemos sido llamados como ya lo vimos, pero también los israelitas que crean por fe, y no porque hayan sido escogidos, porque ya no están, ni ellos ni nosotros bajo la ley, estamos bajo la gracia. Los calvinistas también predican la Biblia como la máxima autoridad interpretada, sí, pero bajo una fuerte tradición reformada. O sea, no buscan la iluminación y guía del Espíritu Santo para entender la palabra de Dios, sino que predican lo que por siglos han aprendido tradicionalmente. El calvinismo es la base de las iglesias reformadas y presbiterianas que influyen profundamente en la cultura y ética protestante. Pero dentro de esas iglesias reformadas también está la anglicana. Y esa se posiciona entre el catolicismo y el protestantismo, porque mantiene obispos como los católicos y una jerarquía similar a la católica, aunque eso sí, independiente del Papa, además de que su teología admite diversidad. ¿Qué estoy diciendo con admitir diversidad? Bueno, entender que la iglesia anglicana admite diversidad en su teología requiere comprender el concepto de comprensibilidad que define al anglicanismo no como un sistema dogmático rígido, o sea que las reglas se tienen que seguir tal y como no, sino como un puente o vía media entre el catolicismo y el protestantismo. O sea, es el mediador, digamos, entre el catolicismo y el protestantismo.
Esta tradición busca mantener la unidad en lo fundamental, mientras permite libertad de interpretación en cuestiones secundarias. La Iglesia Anglicana combina la tradición católica como sacramentos, episcopado, liturgia con la teología reformada de autoridad de la Biblia y salvación por fe. No obstante, dentro de la misma comunión anglicana conviven evangélicos con bajo índice ritual, anglocatólicos con alto énfasis ritual sacramental y liberal con énfasis en la razón y la inclusión. Practican la ortodoxia generosa, es decir, están comprometidos con la tradición, pero al mismo tiempo son generosos porque están abiertos al cambio, permitiendo que diferentes posturas teológicas se expresen y convivan en un mismo espacio eclesial. Pero ojo, su compromiso es con la tradición, no con la iluminación que viene del Espíritu Santo para entender la interpretación bíblica. Hechos 20, 26 y 27 dice, por tanto yo os protesto, es Pablo hablando, en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo del Evangelio. La Iglesia Evangélica Cristiana, Pablo enseñaba fielmente y sin reservas la voluntad divina. Él mismo se eximió de responsabilidad espiritual por aquellos que rechazaran el mensaje y alude a la responsabilidad de una atalaya al declarar la verdad. Si las personas deciden rechazar el arrepentimiento y la fe en Jesús, su perdición ya no es culpa del predicador. Y cuando él dice todo el consejo de Dios, lo que está diciendo es que él no ocultó predicar doctrinas difíciles, ni enseñó solo temas populares. Él enseñó la sana doctrina y el plan completo de salvación, basándose únicamente en la Escritura y no en tradiciones de hombres. No se nos olvide que estamos viviendo en los últimos tiempos. Estamos viviendo en el contexto de los días de máxima apostasía. Y una señal es que los creyentes se apartarán de la fe porque muchos no quieren saber nada de lo que enseña, de todo lo que enseña la Biblia. Solo quieren oír lo que les endulce el oído y prefieren oír a falsos maestros que dicen ser ministros de Cristo. Aunque ya sabemos que no todos los que se dicen cristianos realmente lo son. Muchos de ellos enseñan, que es la primera señal de la apostasía, a las personas a depender de ellas mismas. Ya no enseñan la sana doctrina que nos enseña a orar, a clamar, a suplicar, a rogar a Dios como manda la Biblia. Ahora, ¿qué nos enseñan? A declarar, a decretar, como si ellos fueran autoridad, y a confesar. Entonces yo pregunto, ¿para qué murió Cristo si ellos son su propio Salvador? Su propio proveedor, su propio sustentador. ¿Para qué? El discurso de despedida de Pablo estaba lleno de humildad y lágrimas. Dio una lección sobre la fidelidad ministerial que enfatiza la responsabilidad de proclamar completa, no parcialmente, la palabra de Dios. Porque no es solo predicar lo que es agradable de escuchar o hacer sentir bien a los oyentes. El evangelio que no duele no es el evangelio de Dios, es el evangelio de Satanás, porque no solo basta con conocer y saber lo que es la sana doctrina, porque esto va mucho más allá, tiene que ver con nuestra manera en cómo vivimos el día a día. Como dice Filipenses 4:9, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste, esto haz. Por eso muchos no aguantan la verdad del evangelio. Porque quieren seguir en su doble vida. Sí, el lunes, martes, miércoles, jueves o viernes o el día que se reúnan, pues ahí están con carita de yo no fui, pero el resto de la semana, ¿qué? Y el evangelio no es un juego, y menos ahorita en este tiempo. Por ello, por muchos años que se tengan en esas iglesias, es necesario tener cuidado de lo que escuchan y quién les enseña. Por eso hay que estudiar, porque eso solo se detecta a la luz de la palabra, que es el parámetro
pero solamente se podrá cuando se tenga capacidad de discernimiento. No olvidemos que la Iglesia de Cristo tiene un enemigo muy real, y ese enemigo existe desde la creación. La primera vez que se dejó ver fue en el Edén. De aquí podemos sacar una enseñanza, porque igual que las serpientes con su astucia tienen diferentes formas de atrapar a su presa, el diablo también las tiene y usa a personas para que prediquen un evangelio adulterado que puede llevar a la muerte espiritual eterna a quien lo escuche y le crea. Además, el enemigo nunca va a presentar algo que no agrade al oyente. Él sabe perfectamente bien de qué pie se cojea. Y una de las redes para atrapar a su presa son las medias verdades que se repiten desde los púlpitos. Y por ser medias verdades, se convierten en mentiras completas. Solo basta con que cada domingo les alimenten la autoestima y les repitan las mismas frases motivacionales que les levantan el ego y les hace sentir bien. Pero ese no es el evangelio verdadero. Es un grave peligro porque es mentira y una mentira lleva muy lejos y sin esperanza de volver. El tipo de las tres iglesias que utilizamos como ejemplo es cierto, se han separado de Roma. Han suprimido la mayoría de las prácticas blasfemas por antibíblicas de la Iglesia Católica Romana. Pero siguen conservando resabios del catolicismo romano. Y aun cuando las iglesias protestantes hayan suprimido el título de padre y santo que se da en la Iglesia Católica Romana al Papa, y aunque se hayan apegado más a ciertas porciones de la Biblia, si no la predican en su totalidad, simplemente no son evangélicas y tienen muy poco de cristianas, por muy protestantes que sean. El actual mundo cristiano, dividido en iglesias evangélicas protestantes y falsas sectas. Bueno, durante los 3 primeros siglos de cristianismo, cuando ser cristiano significaba persecución hasta la muerte, solo existía un solo cristianismo, el evangélico, el cristianismo bíblico, el que predicaba las buenas noticias de que en Cristo hay salvación gratuita para todos los que creen, porque Él ya pagó el rescate, como enseña Juan 3:16. Ya lo hemos leído, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el siglo IV, por decreto del emperador Constantino, quien aparentemente hizo del cristianismo la religión oficial del Imperio Romano, surgió el falso cristianismo, el cristianismo no perseguido. Por eso era falso, porque no era perseguido. Si ustedes se fijan, el protestantismo fue ocasionado ¿por qué? Pues por la persecución. Entonces este no era el verdadero cristianismo. Este era el cristianismo político, donde las autoridades civiles fueron nombradas cabezas visibles u obispos de las iglesias surgidas, que eran una mezcla de paganismo con principios cristianos que la Biblia llama fornicación. O sea, a esa unión, a esa mezcla, a ese sincretismo que hubo, la Biblia lo llama fornicación. En Apocalipsis 17, del 1 a 2 dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra, que se han embriagado con el vino de su fornicación. La única iglesia a la que tienen acceso los reyes de la tierra, los monarcas, acceso a la autoridad de la iglesia, es a la iglesia católica. Son los que tienen acceso al Papa, los únicos, es la única iglesia. Y los moradores de la tierra, ¿quiénes son los moradores de la tierra? Los hombres sin Dios. Y esos hombres se han embriagado con el vino de su fornicación, con esa mezcla, con ese sincretismo que han hecho, se han mezclado y se han embriagado con todas sus atrocidades. En el siglo IV había dos cristianismos, el evangélico de múltiples iglesias seguidoras de la Biblia y el político,
También estaba formado de múltiples iglesias independientes, pero bajo autoridades civiles y sus cobispos. Y a partir del siglo VII, tanto el obispo político de Roma como el de Constantinopla, buscando cada uno ser católico o universal, surgen dos catolicismos. El de Constantinopla en 590 y el de Roma en el 607. Pero el verdadero cristianismo, el de múltiples iglesias bíblicas, existe desde el primer siglo y sigue siendo uno solo, el cristianismo evangélico. Ahora, las iglesias son personas, o las personas más bien son iglesias. Recuerden que en la persona es el templo del Espíritu Santo. Entonces la persona se constituye una iglesia. Pero la iglesia bíblica, la iglesia que sigue el verdadero cristianismo, el evangélico. Porque el catolicismo de Oriente nunca ha dependido de Roma. Y tampoco el de Constantinopla, el de Roma ha dependido de Constantinopla. Cuando en 1453 los maometanos destruyeron Constantinopla, el catolicismo de Oriente se dividió en múltiples iglesias políticas, actualmente llamadas ortodoxas, que se encuentran principalmente en Europa del Este, como Rusia. Son esos que traen las togas negras con una cosa, una como copa grande, un sombrero como de copa así grande, negro. Esos son los ortodoxos. Esos están en Grecia, en Rumania, en los Balcanes, en Oriente Próximo, en Armenia, Siria, Líbano, en Ucrania, Bulgaria, Serbia, Georgia, Moldavia y Chipre. Una presencia notable también la hay en Etiopía, en Egipto y en algunas comunidades en América y Australia compuestas de la diáspora, es decir, de aquellos que fueron dispersados. Aunque desde el siglo VII el mundo cristiano tiene dos catolicismos, el de Oriente y el de Occidente, sigue existiendo un solo cristianismo, el evangélico, el bíblico, la multitud de personas, iglesias, como les decía ahorita, dispersas por el mundo. Con la aparición del protestantismo en el siglo XVI, se vuelve a transformar el panorama del entonces conocido mundo cristiano, quedando de la siguiente manera. Iglesias evangélicas son las iglesias cristianas, bíblicas, una multitud de personas, iglesias unidas con más personas, pero independientes entre sí, existentes desde el siglo I. O sea, aquí mi esposo es una iglesia, yo soy otra iglesia. Los dos somos una sola iglesia, pero somos independientes entre sí. Está también el catolicismo de Oriente. Ese está compuesto de multitud de iglesias políticas que dependían de Constantinopla. Pero también está el catolicismo romano, que es el nacido en el año 607 como un imperio político y religioso con el Papa a la cabeza. Y el protestantismo, que es la multitud de iglesias políticas separadas de Roma en el siglo XVI por obra de Lutero y otros reformadores. Ya en el siglo XIX, el mundo cristiano adquiere su actual configuración con la aparición de sectas falsas. Son grupos que, llamándose a sí mismos cristianos, no se guían exclusivamente por la Biblia. Utilizan biblios a los que llaman Biblias, pero que son adulteradas, o tuercen la correcta interpretación de la Escritura. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ven que aquel día se acerca. Aquí el texto es bien claro, se interpreta solo. Muchos lo quieren forzar y dicen que congregarse tiene que ser en un templo. El texto no lo dice. El texto habla de congregarse. Y hacerlo puede ser no solamente en un templo. Congregarse también es reunirse en una casa como lo hacían los primeros cristianos de la iglesia primitiva. Congregarse es cuando llaman a los centros de espectáculos, cuando va a haber ahí, que va a haber un disque profeta de los llamados profetas modernos. Ese también es una congregación. Aquí el asunto es, o el punto es, que se congreguen para estudiar la palabra. Eso es.
Hechos 2, 46 y 47 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El punto a destacar es este, que la congregación sea con el propósito genuino de predicar la palabra, compartir los alimentos y orar unos por otros. Pero si ese tiempo se va a utilizar para comerse al que no esté presente, pues entonces no se va a estar cumpliendo el propósito de Dios. Dice Juan 1:3 que todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. Muchas de las sectas falsas que vienen apareciendo desde el siglo XIX siguen a supuestos profetas modernos, como José Smith, los mormones, como Elena G. de White, los adventistas, como Russell, los testigos de Jehová, Mary Baker Eddy, etc. Pero la Biblia dice que ya no hay más profetas. Algunas de estas falsas sectas seguían por libros ajenos a la Biblia, y eso se considera añadiduras. Y de eso nos habla Apocalipsis 22, 18 y 19, que dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Las falsas sectas hacen cosas que jamás han hecho los cristianos evangélicos desde el siglo I, cuando nació el cristianismo en Jerusalén. Algunas sectas aparentemente cristianas hacen a un lado la Biblia o dicen no necesitarla porque hay libros mejores o porque Cristo habla en sus reuniones por medio de medios. Eso se llama espiritismo condenado por la Biblia. También dicen regirse por sucesores de los apóstoles, cuando la Biblia enseña que los apóstoles fueron testigos presenciales del ministerio de Cristo hace 2000 años atrás y fueron escogidos personalmente por Cristo. Y a la fecha no vive un solo hombre que pueda decir que fue testigo de cosas que pasaron hace 2000 años atrás y que Cristo personalmente lo escogió como apóstol o profeta. Por ello actualmente no los hay. Sin embargo, hay que ser conscientes. La multiplicación de sectas falsas no tendrá límite, porque la Biblia lo advierte. Segunda Timoteo 4, 3 y 4 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Es precisamente por la aparición de las falsas sectas que el cristianismo actual se compone. Fíjense de qué se compone. La multitud de personas, iglesias evangélicas existentes del siglo I, auténticamente bíblicas. Pero también se compone de las iglesias políticas ortodoxas, producto de la división del catolicismo de Oriente en el siglo XV. Del catolicismo romano pagano fornicado con principios cristianos existentes desde el siglo VII, con el Papa a la cabeza como auténtico sucesor del emperador romano de Occidente. Se compone por el protestantismo compuesto de iglesias políticas nacionales de los países del norte de Europa que se separaron de Roma en el siglo XVI y por las falsas sectas aparecidas a partir del siglo XIX. Todas ellas conviven, como les mencioné al principio, con la multitud de personas e iglesias evangélicas existentes desde el siglo I y que son auténticamente bíblicas. Por eso hay que tener mucho discernimiento para saber que el verdadero cristianismo fue, es y seguirá desde el siglo I siendo una multitud de personas evangélicas predicadoras de la salvación gratuita por la fe en Jesucristo, porque el Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13:8 lo dice. Y a diferencia de las iglesias evangélicas, que son ovejas en medio de lobos, como enseña Lucas 10:3, las iglesias protestantes surgidas en el siglo XVI son políticamente poderosas y protegidas por gobiernos que se volvieron prósperos cuando dejaron de lado el tutelaje del Papa.
El protestantismo sí ha sido un verdadero reto al catolicismo romano. Y ante la imposibilidad de Roma de acabarlo por medio de la fuerza o inquisición, actualmente ha cambiado de táctica y utiliza un falso ecumenismo llamando hermanos separados a los que antes llamaba herejes. Por eso no se han fijado ustedes que muchas iglesias de esas iglesias nacionales, cuando los sacerdotes católicos los llaman a tener reuniones, que porque se van a orar, que por la ciudad, a orar, que por la gente, y no sé qué, van sin cuestionar. ¿Sí se han fijado? Porque no tienen discernimiento. El peligro actual estriba en que los protestantes caen en la trampa. Y eso es lo que está sucediendo. Al rato van a reconocer al Papa como cabeza. Van a hacer nulo el sacrificio de Lutero y los demás reformadores del siglo XVI. Ya ni siquiera digo el de Cristo. Pero ¿qué hay de las personas cristianas y fielmente evangélicas? Porque contra ellas, por su desconexión política y su firmeza en no unificarse en una sola iglesia, sabiendo que no hay comunión entre la luz y las tinieblas, a ellos es a quienes va dirigida la persecución. En México, en marzo de 1973, si mal no recuerdo, había turbas asusadas por sacerdotes que destruían templos evangélicos cerca de Jalapa, Veracruz. O en el 81 también en el estado de Oaxaca, también en México. Miles de cristianos indefensos buscaron refugio en la capital del estado ante las amenazas de muerte hasta de las mismas autoridades municipales. ¿Y saben por qué? Porque querían cumplir una petición del clero. Háganme favor. Por eso les digo, no es lo mismo ser protestante que ser cristiano, evangélico. No es lo mismo. No más que mucha gente se confunde por la ignorancia que tiene de la historia. Juan 15:20 dice, acuérdense de la palabra que yo les he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la de ustedes. Cristo profetizó mucho tiempo atrás que los cristianos tendrían persecución. Pero Dios en Isaías 41:10 tiene una promesa y dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta es una promesa de consuelo y fortaleza divina que asegura a los fieles cristianos evangélicos no temer, porque Dios está presente. Él nos fortalece y nos sostiene, nos fortalecerá y nos sustentará. Esta palabra garantiza su ayuda activa en momentos de angustia y debilidad. Nos asegura que Dios actúa con el poder protector de su diestra victoriosa para sostenernos en cualquier circunstancia. Dios nos garantiza su compañía constante, quita la soledad en medio de los problemas y no nos angustiamos, y no angustiarnos más bien es un recordatorio de la relación personal que tenemos con Él. Miren, angustiarse es normal, es natural. Yo siempre he pensado que el Espíritu Santo nos avisa de situaciones que nosotros en el momento no entendemos. Lo que tenemos que hacer es clamar, orar a Dios y confiar. Porque Él aquí nos está diciendo, no temas porque yo estoy contigo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo lo tengo comprobadísimo, comprobadísimo. En su momento yo me doy cuenta de lo que pasó cuando yo me estaba sintiendo como me sentía. Por eso yo sigo confiando en Dios, porque Él me avisa. ¿Y qué hago? Pues tirarme en sus brazos nada más. Porque su promesa es de intervención activa y provisión de fuerzas cuando las propias fuerzas nuestras se nos agotan. La diestra de Dios simboliza su poder, su justicia y su sustento activo, garantizando seguridad y protección. Así que no hay que flaquear. Este versículo invita a que cambiemos la actitud de temor por una actitud de confianza.
porque sabemos que el Creador participa activamente en la protección de sus siervos cuando somos fieles. Infortunadamente, el protestantismo, mejor conocido como movimiento de reforma del siglo XVI, no logró emancipar, o sea, no se logró liberar a todos los países europeos, pero ¿saben qué? Que aquellos donde triunfó, ya lo dijimos anteriormente, llegaron a ser los más prósperos. Y actualmente aquellos países donde predominan los protestantes y obviamente los cristianos evangélicos han llegado a ser ejemplos de democracia, progreso social y libertad para todo el mundo. No importa que tengan monarquías, porque hay otros que no las tienen, que las monarquías cayeron, están en decadencia y están bien pobres y bien emproblemados. Inclusive Rusia, fíjense, un país que nunca ha estado sujeto al catolicismo de Roma y que en el siglo XV se independizó del catolicismo de Oriente, ha logrado avances sociales muy importantes, muy grandes. ¿Qué significa eso? Que haberse independizado de Roma se volvió progreso. Mantenerse bajo sujeción del catolicismo romano, pues simboliza esclavitud y retroceso. Piénsenlo, piénsenlo, por favor. E investiguen, no se queden nada más con lo que escuchan, vean si lo que se les está diciendo es verdad. Y si no han recibido a Cristo como el Salvador y Señor de su vida, este es el momento. Necesitan nacer de nuevo para que sean dignos de ver cara a cara el rostro de Dios, porque nadie puede hacer nada para obtener la salvación. Arrepiéntete de tus pecados, pídele perdón a Dios en el nombre de Jesús, quien te abre la puerta a la vida eterna. Lee tu Biblia, ora, empieza a vivir en su verdad y testifica lo que ha hecho en tu vida. Regalen un like y compartan. Y les invito a suscribirse. También me pueden encontrar como la sierva de Jesucristo. Los espero la próxima semana para que juntos sigamos desmantelando mentiras. Que el Señor les bendiga.